computer, vamos aquí. Bueno, nada, ya estamos grabando. Bienvenidos a todos. Estamos comenzando nuestra primera reunión de conversatorio sobre mejores prácticas en el coaching. Agradecemos a las 6 personas que en el chat nos han alimentado este tema y nos han dejado con las ganas de escucharlos a todos, y no solo a ellos, sino a todos los que estemos aquí participando el día de hoy. Hola, Mónica. Disculpa, fue un inconveniente técnico. No eres la única, bienvenida. Aquí nos vamos a arreglar y vamos a conversar un rato. Por sugerencia de Adriana, vamos a iniciar con que cada uno de los que estamos aquí, por favor, en una palabra, digamos qué esperamos de esta reunión, en una palabrita. ¿Quién? Para mí, alinear expectativas con el cliente. Comunidad. Yo me quedo con 2 y es justo el título, compartir experiencias. Yo saber de las experiencias de los otros más que de las propias, escuchar qué le pasa al otro y las dificultades, yo diría que a veces pueden tener o con un informe o con indicadores o eso. Yo diría... ¿Perdón? No, ahorita digo, cuando terminen hablo. Yo diría enriquecernos mutuamente. Oportunidades. Abrir mi mente. No, dale. Abrir mi mente con las experiencias de los otros. Yo voy también en línea con las experiencias y aprender de las experiencias de los otros. Karina. Para mí es aprender también, compartir y aprender. Curiosidad. Alimentarnos entre todos. ¿Yo? Y escuchar, aprender, comunidad. Intercambio de ideas. Intercambio. Bien. ¿Falta alguien? El cumpleañero, no lo Ya escuchaba. estamos. El cumpleañero dijo, él cumplió con su palabrita. Una. Yo dije curiosidad. Ah, no te había visto. Felicidades. Me encanta. Bueno, tenemos a alguien más conectándose. Pero bueno, vamos adelante. Entonces, entremos en el tema. Nuestro tema se llama cierre de proceso, informe e indicadores. La invitación, entonces, en ese orden o por donde la persona que quiera iniciar, queremos escuchar experiencias de cada uno, aprendizajes, como decía María Francia y como habló Adriana desde el principio, habíamos comentado de que en sus palabras ella dijo literalmente moretes, y yo lo quise traducir en aprendizajes. Si alguien es tan amable de compartirnos alguna metida de pata, felices, pero nos encanta, con el aprendizaje estamos bien. Lo que les nazca compartir para el beneficio de todos, estamos. Y recomendaciones de ustedes 6 invitados especiales, la invitación en... ¿Quién quisiera comenzar? A mí no sé si me escuchan. Sí. Ok. Me han pasado cosas a veces en los procesos de coaching, si uno no tiene necesariamente tan claro cómo te están valorando tu proceso o cómo están valorando a la persona que recibe el coaching. En una ocasión
me enteré que la persona ya no trabajaba en la empresa recientemente. Entonces, en esa ocasión me quedé con la incógnita que sería. Pero ya después de que me explicaron, me tranquilicé y dije, bueno, no tiene nada que ver con lo que yo intervine, más bien otras razones. La persona me llamaron para decirme, tiene unos patrones de conducta con su equipo de esta manera y de esta manera, y entonces es algo que no es aceptable en su puesto. Entonces digo, lo habría conversado lo suficiente con él, habrá sido tema, o sea, tratando de repasar en mis conversaciones con esa persona, y a veces uno se queda pensando, como dice el dicho, ¿verdad? Seré yo maestro, porque definitivamente las personas llegan con una expectativa, nosotros llegamos también con nuestra expectativa, y como decía, no recuerdo cómo se llama, pero decía, las expectativas, el problema es que casi nunca se cumplen. Entonces, uno tiene que llegar desde la realidad, no desde la expectativa. Pero, en fin, viendo mi inquietudes sobre este tema, es que me gustaría tener un mayor acercamiento al cliente, al coachee y al sponsor, ¿verdad? Al que le está pagando, sobre lo que realmente está esperando del proceso. Y en esa medida vamos haciendo un acercamiento en cada sesión. Hasta la culminación del proceso, que es cuando uno hace el cierre, ¿verdad? Y sobre aprendizajes. Ya salgo. ¿Qué hubieses cambiado en la relación? Sí, exactamente. En mi caso es establecer claramente, iniciamos con estas expectativas. Las expectativas son una suma de lo que me dijo el jefe y de lo que la persona me está diciendo, y que tal vez cosas que no me está diciendo, y de lo que yo estoy pensando, de lo que yo estoy interpretando, de lo que ellos me dijeron. Así que la comunicación siempre es imperfecta. Entonces, aprendizajes es cada X tiempo, cada 2 sesiones, estar haciendo un chequeo. Mira, ¿cómo vamos con esto? Tal vez hacerle ciertas preguntas de rutina y que me llene algún formulario como para yo también darme cuenta. Porque sin eso es difícil ir midiendo. O sea, porque puedes empezar con un tema y después con otro y así. Y de repente, aunque estás haciendo avances y estás haciendo compromisos y cosas, pero no sabemos si al final te va a decir, no, es que eso no era lo que yo esperaba. En fin. Estar chequeando. No te escuchamos, Paula. Es que había muchísimo eco y Rodolfo tuvo que silenciar a todos para poder escucharte a vos, Marco. Okay. Es que yo tuve que migrar de mi celular, pude migrar al computador, entonces en el rato de que estaba con los dos, pido disculpas a Marco que estaba hablando. Ay, gracias. Gracias, Marco. Me decías que tenías algo de investigación, Marco, si lo quieres compartir. Si tienes algún slide o algo, o al final no. No, tal vez aprovechando, sí, estuve leyendo sobre este tema entre este fin de semana, y bueno, el gran reto que nosotros como coaches tenemos es que la evaluación de nuestro trabajo no es tan fácil de realizar. Es muy subjetivo. También el coaching no es algo barato, ni tampoco el tiempo de las personas a quienes coaching. Entonces, ocupamos que haya algún tipo de indicadores, ¿verdad? O algún tipo de instrumentos para que el cliente se dé cuenta de que tuvo un resultado, ¿verdad? A veces estuve buscando la palabra retorno de inversión, ¿verdad? ROI en inglés. Y es muy interesante porque sí se han hecho estudios, no muchos, pero sí se han hecho algunos estudios sobre el retorno de la inversión del coaching en las empresas, ¿verdad?
cuánto más produce, es decir, en resultados. Y entonces, la pregunta es, por ejemplo, yo pienso en una empresa común y corriente, hay evaluaciones de desempeño para las personas que trabajan en la empresa. O si tú eres un entrenador, ¿verdad? Si tú eres un entrenador corporativo, al final pasan una encuestita y dicen, me gustó, no me gustó, esto estuvo bien, esto, recomendaciones. Pero eso no necesariamente lo veo mucho en la función del coaching. Entonces, queda, a mí digamos, con respecto a ciertos indicadores o estudios que se han hecho, me queda, digamos, algunas palabras interesantes como las personas buscan, en algunos estudios se han hablado de que buscan mejorar el rendimiento personal y del equipo, mejorar las habilidades de comunicación, mejorar la productividad, oportunidades de expansión de carrera, autoconfianza y autoestima, balance vida personal-trabajo y estrategias gerenciales. Y cuando ya se dan los resultados, a veces el orden como que el orden se invierte un poquito y me llamó mucho la atención que la primera en uno de esos estudios de cientos de personas, lo más importante era habilidades de comunicación en cuanto a resultados tangibles. Luego autoestima y autoconfianza, que normalmente no te lo van a decir a la primera que no tengo autoconfianza, pero puede salir en algún momento para un puesto de mando medio, gerencial. Y otras como por ejemplo bienestar, que tal vez bienestar no viene siendo necesariamente de alta prioridad para todas las empresas, pero para la persona puede que sí, entonces le produce bienestar aunque no lo andaba buscando. Entonces, digamos que en resumen, yo diría que de lo que estuve investigando un poquito es que vienen a nosotros personas porque algo necesitan cambiar, algo necesita cambiar, algo necesita aprender o algún resultado debe darse. Y yo me imaginaba un poco de que a veces tomamos como una foto antes y después con alguna encuesta o con alguna herramienta como un 360. Pero bueno, viene un poco la pregunta, es que tenemos ciertas limitantes sobre temas de ética y temas de procedimientos que debemos seguir en la ICEF. No podemos forzar al cliente a un aprendizaje solo para salir nosotros bien en la evaluación. Y bueno, tengo algunas cosas adicionales, pero no quiero quitar más tiempo. Pero es básicamente, digamos que es un tema de análisis y de estudio donde todavía creo que necesitamos mejores herramientas, necesitamos más claridad. Y como cada uno hace quizás el coaching un poquito a su manera, el medir los resultados es difícil. Medir los resultados o el medir la satisfacción, o puede ser muy subjetiva la percepción del cliente al decir que sí te gustó o no te gustó, y puede ser que hiciste todo tu mejor esfuerzo y definitivamente produjo otro resultado, y también viene un poco el tema de no tomarlo personal. En algunas ocasiones no es una situación nuestra. Gracias, Marco. ¿Quién le gustaría continuar? Yo puedo continuar, sí, antes que se me caiga todo el internet y todo este sistema que hoy me tiene loca. Antes preguntaba que pedía un coaching para trabajar el tema tecnología. Quien quiera, yo feliz de la vida. A ver, vamos a ver lo siguiente. Para mí, cuando entro en la organización, generalmente no te contrata el que vas a tener la sesión de coaching, es área de recursos humanos. Tengo la reunión con él. En algunas empresas tengo que pasar por un proceso de que el coach me elige, el coachee me elija, cosa que me parece fantástico. Una vez que me eligió, tengo la primera reunión con él, su jefe y yo. Recursos humanos va para afuera. Y ahí establecemos los objetivos, 3 o 4 objetivos muy concretos. Y además establecemos indicadores de común acuerdo y ahí definimos cuáles son los indicadores. Tenemos todo el proceso, dependiendo del proceso,
dependiendo significa si es más largo o más corto. Hay en la mitad una reunión a veces con el jefe de nuevo, siempre de a 3, o sea, siempre los 3. Y al final, la sesión final es para evaluar los indicadores. Por ejemplo, si es un proceso de 6 meses, a los 3 meses se verifica si estamos bien con los indicadores, si no han cambiado. Y si es necesario, se revisan. Sí, se revisan. Lo que normalmente, ese es como el proceso a nivel de objetivos y indicadores, que era una de las preguntas, que es la experiencia. Mi dificultad a veces es con recursos humanos. ¿Por qué? Y disculpen los de recursos humanos. Porque los de recursos humanos, a pesar de que la carta en la cual yo doy el presupuesto, toda la cosa, digo qué se hace el coachee, qué hace el coach, y queda muy claro que es confidencial. Entonces a veces me ha pasado que me dicen, no, es que esta reunión yo la quería tener sola contigo y no con el coachee. No, lo lamento. La reunión es con el coachee. No es una reunión mía con el coachee. Informe, yo no doy informes, para nada. Y una empresa me está presionando con un informe, entonces acordamos con el cliente cuál era el informe, y de nuevo, es que el informe no sea con el cliente. Lo lamento, este informe es con el cliente. Además, yo no me comprometí a hacer un informe. El informe es exclusivamente las horas que yo tuve la sesión, y se podría llegar a hablar de los objetivos iniciales, si se cumplieron o no se cumplieron. Ese yo creo que para mí es el gran aprendizaje, lidiar con el área de recursos humanos, que quiere tener información que no le corresponde, que yo no estoy autorizada a dar y que tampoco voy a dar. Ese es para mí mi punto de quiebre, por así decir. ¿Cuál sería la recomendación a esto? Ser muy claros y precisos, pero aunque seamos claros y precisos, como sabemos, cada uno escucha lo que escucha, cada uno quiere lo que quiere. La de recursos humanos tiene que defenderse ante la gerencia, mi cliente tiene que, bueno, en general con mi cliente nunca he tenido problema porque siempre es él con su jefe, y es su jefe con el cual vamos evaluando. Esa es mi experiencia. Para mí lo más importante es establecer, ya termino, discúlpame. No, es que te voy a hacer es una preguntita de lo que estás hablando. Dale. Estoy entendiendo que estás en contra del reporte final. Mi pregunta es, si haces la reunión, decís que es de 3 en 3, haces una reunión de cierre con algo de indicadores, así no hagas, en lugar del reporte por escrito. Mira, yo llevo como 20 años haciendo coaching en empresas y nunca me ha pasado lo que me está pasando ahora, que me piden informes. Es con un caso específico, pero también quiero traerlo. Siempre mis reportes han sido, me reuní con fulano y con sutano. Con fulano y con sutano tal día, 1 hora, 2 horas, lo que fuere. Tuve coaching de equipo con fulano, con sutano. No es que yo esté en contra del reporte. Lo que pasa es que el reporte, yo no puedo hacer un reporte sin entrar en cosas confidenciales de alguna forma. Porque, ¿qué voy a decir? Trabajamos el tema de confianza. ¿Qué es lo que yo hago? Cuando me han pedido reporte, si el indicador era confianza, confianza. ¿Qué de confianza? Confianza. ¿Qué de confianza? Confianza. Yo me mantengo en mi palabra con relación al cliente. Si no me vuelven a contratar, no me vuelven a contratar. Te mantienes fiel al cliente. Para mí es el cliente no es la empresa. Para mí el cliente es mi coachee y su jefe. Ese es mi cliente. Y yo creo que aquí hay 2 cosas. Hay 2 contratos. Un contrato es el que yo tengo con la empresa. Tanta plata, tanta cosa, y otra es el contrato, por así decir,
que es esto que yo te digo, que es, yo tengo una planilla que es muy sencilla, donde dice objetivos e indicadores que llego a acuerdos con mi cliente. Y para mí eso es lo más fundamental. Gracias, María No sé Francia. si te respondí. Adriana creo que está preguntando, y Sí, Cintia voy- también. Ay, no levanten tanto la mano, muchachas, si hay un montón de compañeros para conversar y preguntar. Mi propuesta era, de los invitados especiales, alguien que sí haga reportes. Vamos a ver. Yo el que reporte es eso, nada más. Vamos a ver. Ok. ¿Por dónde comenzamos? Yulisa. Gracias. Bueno, les voy a dar dos perspectivas porque por un lado tengo el rol de recursos humanos en una compañía y por el otro lado también hago procesos de coaching para empresas, ¿verdad? Para personas que están laborando en organizaciones. Entonces, primero les quiero decir que desde ese punto de vista para mí ha sido relativamente sencillo, digamos, no es que sea sencillo, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero el tema es que como yo sé que estamos esperando como organización, cuando yo llego a una organización y ofrezco eso a la organización, como que nos podemos entender más fácil cuando llego como coach, ¿verdad? Del lado de recursos humanos, yo lo que les quiero compartir un poco es acerca de por qué es necesario, sin entrar a tanto detalle, ¿verdad? Porque creo que la confidencialidad del cliente es lo más importante y eso se debe de mantener y se debe de respetar, pero sí creo que un informe hecho de cierta forma para no entrar en violentar esa confidencialidad, pero creo que sí hay formas de hacerlo y creo que Rodolfo por ahí escribía eso y estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. Hay maneras de hacerlo y podemos platicar de eso si quieren más adelante, pero sí creo que es sumamente importante y aquí está la explicación. El proceso de coaching desde la perspectiva de desarrollo de un ejecutivo, de una empresa o de un gerente, para recursos humanos es una herramienta más de una batería de herramientas en un proceso de desarrollo que seguramente estamos llevando con esa persona. Por dos situaciones. Primero, porque puede ser alguien que tiene alto potencial y que queremos desarrollar para que continúe creciendo en la organización. Y segundo, porque puede ser alguien que lo que tiene es un gap, una brecha competencial para poder dar su mejor desempeño en el lugar en el que está hoy, independientemente si tiene o no tiene potencial para crecer. Entonces son dos situaciones diferentes, pero en las dos, el proceso de coaching es una de varias herramientas que utilizamos a nivel de RH para ayudar a la persona, no solo a desempeñarse bien y a desarrollar las habilidades y competencias que necesitamos que desarrolle en su puesto actual, pero también para seguir creciendo. Dicho eso, y por eso lo explico, porque quiero compartirles, para mí es importante que Recursos Humanos esté involucrado en el proceso. Estoy totalmente de acuerdo en esas sesiones tripartitas, ¿verdad? Pero creo que Recursos Humanos como parte del liderazgo que lleva en el desarrollo del talento de las organizaciones es importante que esté ahí, porque también puede servir como mediador y como testigo igual, ¿verdad? Entre lo que se defina en esa primera reunión que para mí es clave, donde se tienen que definir cuáles son las expectativas del proceso con el cliente, con el coachee, ¿verdad? Con el jefe del cliente y con recursos humanos. Se definen las expectativas, se definen los indicadores para tener mucha claridad y en eso concuerdo con María Francia, eso es básico, ¿verdad? Tener mediciones específicas y aclararlo desde el inicio, qué se va a medir, cómo se va a medir, qué se va a trabajar. Y luego los informes debieran estar basados en eso, sin entrar a dar tanto detalle, ¿verdad? Y por supuesto pedirle permiso, yo creo que eso es fundamental al cliente de qué es lo que vamos a compartir. Eso me parece que es un tema básico de respeto con el coachee. Hay que hacerlo, ¿verdad? Y una vez él dice, estoy de acuerdo que compartan esto con mi jefe y estoy de acuerdo que también compartan esto con recursos humanos, entonces ya se puede hacer. Pero sí quiero tal vez como dejarles ahí sobre la mesa la importancia que es el tener un poquito más de conocimiento sin entrar a tantísimo detalle nuevamente para recursos humanos y para el mismo jefe, para el mismo líder de la persona que está en el proceso de coaching, porque eso va a servir como insumo para continuar con otros procesos de desarrollo que se están haciendo con la persona dentro de la organización y es valioso, o sea, sí agrega valor. Y pues quería compartirles eso. Como yo sé eso y sé lo importante que es a nivel organizacional, yo sí lo hago cuando yo estoy como coach en otras organizaciones. Acordamos expectativas, acordamos indicadores
entrego informes parciales, acordamos un periodo, si el proceso de coaching va a durar 4 meses, 5 meses, según el número de sesiones que se hayan acordado. Entonces también normalmente hago un acuerdo para decir cada 2 meses voy a entregar un informe en estas condiciones, nos ponemos de acuerdo con todos y luego pues ya lo vamos entregando de esa forma y al final hay una sesión de cierre que va acompañada de un documento también que es un informe de cierre y que en mi experiencia les puedo decir que los clientes han quedado, tanto el coachee como el jefe del coachee y recursos humanos, han quedado todos complacidos con el proceso, gracias a Dios, ¿verdad? Y creo que eso me ha servido también para ir midiendo y calibrando cómo hacer este proceso cada vez mejor, pero les quería compartir esto si les ayuda desde la perspectiva de recursos humanos también. Gracias. ¿Se puede hacer una pregunta? ¿O después? ¿Lo dejamos para el final? Ok. Mientras hablan los principales. Gracias. Me encanta lo de los Adri. principales. Yo me siento cero principal. Ella sí. Adelante. Aquí lo hacen sentir a uno estrella de cine, pero nada que ver. Pero muchas gracias. Vamos, las gracias. Aprovecha. Yo quería decir un par de cositas. Voy a tratar de no redundar lo que ya algunos han dicho, ¿verdad? Porque obviamente lo de los indicadores al inicio y, ¿verdad? Las reuniones tripartitas, esas cosas son muy importantes. Pero yo quería mencionar un par de cosas que, ¿verdad? A eso me refería con los moretes cuando hablaba con Pau, porque además son cosas que me siguen pasando. Yo no sé por qué me ha costado aprenderlas, pero bueno. Yo creo que cuando uno trabaja con un sponsor, ¿verdad? Con una organización, hay un objetivo adicional en el proceso. O sea, uno como coach tiene 2 misiones, creo yo, ¿verdad? Una es, pues, que el cliente alcance su mejor versión, su potencial, etcétera, que no necesariamente es lo mismo que los objetivos, como decía Marco, pero bueno. Y el otro, de generar confianza en la organización con el proceso de coaching. Porque al final de eso vivimos, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando yo personalmente recuerdo que con respecto a la organización, lo que yo quiero es generar esa confianza en el proceso de coaching, se me es más fácil mantener ese contacto. Les quería leer hoy, mandé un reporte súper sencillo de mitad de proceso, porque es un proceso que está tomando más tiempo de lo normal. Y mandé a recursos humanos. Bueno, hemos hecho tantas sesiones, nos ha tomado tanto tiempo, nada, ¿verdad? Y se lo mandé primero al cliente para verificar, pues lo mandé a recursos humanos. Y la persona de recursos humanos me pone, 1000 gracias por este update, que nos da claridad y nos mantiene informados. Yo creo que es, ¿verdad? Es sencillo lo que uno tiene que hacer para mantener esa confianza. Yo creo que no es obviamente quebrar la confidencialidad, pero es como yo, coach, intento que la organización confíe en el proceso que no está viendo ni va a ver, ¿verdad? Entonces, cuando arrancamos un proceso de coaching, mi tip o mi aprendizaje ha sido que, repito, no siempre lo logro hacer bien, pero es como tener claros quiénes son todos los jugadores en el proceso. No sé si jugadores es la palabra adecuada, ¿verdad? Pero lo que cada uno de ellos necesita ¿verdad? De información. Obviamente, la parte confidencial, dejarla muy clara desde el principio, pero hay otras cosas que sí se pueden, ¿verdad? Donde sí se puede generar ese puente. Les voy a dar otro ejemplo, un ejemplo que me pasó que no pensé que me pasara. En este caso, mi clienta es la directora de recursos humanos. Entonces yo me relajé, yo dije, ay, aquí ya no tengo que responder a nadie más, ¿verdad? Pues no, porque la que me estaba contratando no era ella, era la persona de capacitación y desarrollo. Y era peor de incómodo, porque la persona de capacitación y desarrollo no le iba a preguntar a su jefa cómo le iba con el proceso de coaching, ¿verdad?
Entonces me di cuenta a mitad de camino que esta persona no estaba muy contenta conmigo porque mi clienta sí, pero la que me contrata no, porque no sabía nada. Entonces tuve que resolver, ¿verdad? Y no le conté nada confidencial, nada más le dije a mi clienta, hey, voy a contarle a fulanita que llevamos tantas sesiones, que estos han sido los temas, porque ya sabía los temas. ¿Te parece? Sí, perfecto. Y ya, le puse una curita a esa relación. Pero yo creo que sí es importante el tema de cuáles son las conexiones importantes y qué requieren esas conexiones de nosotros. Que no se nos olvide que RH tal vez fue quien nos contrató y están completamente ciegos de lo que está pasando en el proceso, si es que está pasando algo, ¿verdad? Y la única información que pueden tener, pues por supuesto del cliente, pero de nosotros. Y a veces el cliente también pierde, o sea, ellos, ¿verdad? No se les ocurre que es importante mantener a nadie informado. Entonces, siempre pidiendo permiso, esas cosas sencillitas de llevamos tantas de tantas, nos faltan tantas, y la próxima semana hago el cierre con el jefe, y, ¿verdad? Esas cositas que pueden parecer tonteras, a mí me parece que generan un montón de confianza. Muy bien. Muchas gracias por tu intervención, Adriana. Tengo a Edgar con la mano levantada hace un buen rato. ¿Quieres seguir? Gracias, sí. Muy interesantes todas las intervenciones y lo voy a hacer un poquito. Yo una vez en CAE con nuestros profesores que estaba supervisando, dije algo que estábamos hablando de la importancia de set goals, ¿verdad? Durante la exploratoria, la importancia de clarificar qué es lo que quiere, ya sea que estemos con un cliente que venga a nosotros, ya estemos con una empresa que nos está pidiendo que trabajemos, con un patrocinador que nos esté pidiendo trabajar con un cliente. Yo le dije, levanté la mano y dije, esa es la parte más importante del proceso. Aunque Alfonso después me dijo, todo es importante. Pues así es, todo el proceso va a ser importante. Sin embargo, retomando lo que decía Adriana, la confianza. La confianza es sumamente importante. A mí me interesa que la empresa que me esté contratando confíe y me tomo mucho tiempo en explorar qué es lo que quiere, en clarificar qué es lo que quiere que un X colaborador, tomando en contexto la situación por la cual me han contratado para trabajar con él, dónde quiere llegar él. Y ahí hablaron mucho de los indicadores y también me tomo en consideración, en cuenta de cómo te vas a dar cuenta vos, jefe o recursos humanos, que esta persona está haciendo lo que tiene que hacer. Porque hablaron de que hay muchos temas que son subjetivos. Entonces, me tomo ese tiempo de clarificar, de ver cómo lo van a medir. Yo en mi caso soy de informes y me he hecho una persona más de informes y una persona que te menciono, yo trabajo de informes. Sin embargo, me tomo el tiempo de explicar cómo los trabajo. Desde la perspectiva de que yo firmo un contrato con vos patrocinador y firmo un contrato con cada cliente con quien trabajo. Y el contrato con el cliente es 100% confidencial. Y eso se lo explico al patrocinador. Lo que significa que en ese informe yo no te puedo decir mi perspectiva de cómo va él. Mi juicio de si va haciendo bien el proceso o no. Porque ahí estaría brindando mi opinión y estuviera rompiendo la confidencialidad. Yo lo que hago, y me ha servido muchísimo ahorita en esta época que ha sido como otra vez para mí en las últimas 3 semanas que las empresas me están volviendo a contactar, en tomarme muy detalladamente y explicarles esto que les estoy explicando. Y en el sentido de que lo hago es que les digo, y me dicen, ¿cómo es el informe? Bueno, yo lo trabajo con él. O sea que todo lo que voy a informar es autorizado por el cliente. Y eso se lo explico al cliente. Me han pedido un informe, pero ese informe lo voy a trabajar contigo. O sea, lo que escribe en el papel es porque tú me lo dictas y quieres que esté ahí. Y mis informes son muy sencillos. Solo son 4 partes que yo les digo un informe sencillo. Hay
Empresas que me piden algo más complejo, bueno, se lo muestro al cliente si está de acuerdo en que quiere informar eso, que por lo general siempre lo hacen, pero mi informe es una gráfica a donde sale el objetivo global arriba y qué porcentaje lleva. Si lleva un 10%, un 30%, un 70% de lo que él cree como cliente en relación al resultado que espera. ¿Cuáles han sido los principales logros, principales aprendizajes y siguientes pasos? Y eso lo entrego a mitad, es lo que propongo a mitad y lo que se da al final. Pero miren qué interesante, porque creo que, no me acuerdo quién fue María Francis, que decía, bueno, yo voy haciendo un seguimiento sesión a sesión, ¿verdad? De lo que está pasando. En el sentido de que terminamos una sesión y por lo generalmente invitamos a un cliente a tomar acción, a que se dé un compromiso. Nos vamos y nos sentamos en 2 o 3 semanas y lo primero que le pregunto es cómo te fue con tu compromiso. Y desde ahí mismo comienzo a armar mediante, no lo hice o sí lo hice, ¿qué aprendiste? ¿Qué lograste? Comienzo a armar el mismo informe en pedacitos. Que al final eso me va a servir muy útil a mí si lo llevo de una manera ordenada, que es un reto hacerlo. Que es un reto porque me tengo que tomar un tiempo después de la sesión sin break de 15 minutos y ordenar todo lo que me ha dicho, que esto fue el inicio de la sesión, en términos de qué aprendió, cuáles fueron sus logros, cuánto avanzó, qué le faltó. Y eso me va a servir para poder dar algo que a mí me hace falta y que ahorita estoy muy concentrado a hacer, que es el cierre. Que para mí, a mí me han dicho que un buen cierre es poderle darle al cliente y decirle, mire todo lo que has logrado. Una recapitulación de todos los aprendizajes, de todos los logros, del avance graficado según como él te lo ha dicho que ha avanzado durante todo el proceso. Entonces, creo que el reto y el aprendizaje que yo me he llevado es clarificar muy bien con el patrocinador situación actual y dónde lo quiere llevar. Para esa información, llevársela al cliente y el cliente decirle, ¿aceptás? Y bueno, si se acepta, fenomenal, le damos. Y el mayor aprendizaje es eso, es llevar un control de los logros, del aprendizaje, de los siguientes pasos y permitirle a él, de manera, yo soy bien simple, que él mismo lleve como esos mini informes de lo que va pasando entre sesiones para después se me facilita a mí juntarlo. Y eso se lo explico muy bien al cliente. Cuando le digo un informe como que le chocan porque rompes confidencialidad. Pero le digo, este informe tú lo vas a armar. ¿Listo? Gracias, Edgar. Muchas gracias por tu intervención. Sigue Mónica y luego le damos la palabra a Joana, que ya se cansó y bajó la mano, pero vamos con Mónica y luego Joana. Yo no alcé la mano. Buenas noches. La otra. Buenas noches. En mi caso, al igual como hablaban ustedes, por supuesto que si tuviera que decir a dónde está mi corazón siempre está en mi coachee, en mi cliente, ¿verdad? Independientemente de la organización con la que esté, de recursos humanos. Pero dicho lo anterior, mi experiencia es que a mí me gusta hacer informes porque siento que alinea las expectativas que tiene el cliente con su jefe, con recursos humanos, y es una manera como de calmarles la ansiedad, digamos, dándoles un informe periódico. Es una forma de calmar la ansiedad, digamos, de que tienen, de qué están invirtiendo su dinero, cómo va el proceso. Y entonces, siempre sabiendo que, digamos, que nunca, jamás en la vida, por supuesto, expresar nada que comprometa al cliente, ni haciendo algo. Toda información que venga en el informe, por supuesto que es primero revisada y autorizada por el cliente, pero creo yo que en pro de mantener una transparencia y comunicación, esas son
digamos, como las razones de peso por las que yo le veo importancia a ese informe. Entonces, más o menos así es como lo manejo. Y a la hora de terminar, digamos, también después de cada sesión, hago eso que estaba diciendo Edgar, de hacer un mini reportito, porque al final eso me ayuda como para realmente cuando valido en la última sesión con el cliente cuáles fueron sus aprendizajes y sus logros, valido un poco que lo que vimos a través de cada sesión realmente haga sentido y esté alineado también con lo que el cliente al final recuerda, ¿verdad? Y se lleva para su casa. Muchas gracias. Pues sí, Joana, ¿todavía quieres intervenir? ¿Alvarado? Hola. ¿Cómo estás? Y Gracias, seguimos con ¿estado bien y Alexandra. ustedes? Gracias. Bueno, yo creo que de todo lo que han dicho, todos podemos nutrir como una muy buena caja de herramientas. Entonces, como no hay una receta exacta para todo lo que hagamos, a mí lo único que me invitaba a participar es que en el momento de exploración, que es esa reunión donde tenemos contacto con patrocinador o cliente, es donde podemos definir qué es lo que a la organización le interesa, porque a mi gusto el objetivo es uno, es ser coach y punto. Ahí va implícito la confianza que la compañía tenga en mí, el proceso, cómo lo voy a gestionar. Así que, al igual que todos, me han pasado muchísimas cosas diferentes. La empresa que cuando le estoy explicando le digo, bien, una de las cosas hace 5 años que podemos hacer es, por ejemplo, que yo te voy a decir cuántas personas o cuántas sesiones por área hubo, porque en esta empresa lo que soy es coach de planta, no es igual a esto que están hablando, que son los procesos que tienen un principio y un fin. Entonces, al ser coach de planta, lo que ellos querían inicialmente era tener más o menos una espía que les ayudara a descubrir cuáles eran las cosas que había que trabajar. Y dentro de la exploración, en ese momento de reunión, yo les explico el tema de la confidencialidad por las dos disciplinas. Y entonces, que lo que les puedo contar es un número donde ellos pueden, digamos, agrupar por área de trabajo las personas. Quiere decir, entonces, hubo hallazgos, digamos, de temas o trabajos de temas de comunicación, trabajos de temas de productividad, de desarrollo del equipo, de autoconfianza o de lo que ustedes quieran imaginarse. Y eso ellos lo hacían como una estadística para comprender cuáles eran las mayores incidencias, digamos, que asistían a coaching. Y actualmente ya incluso hasta eso dejaron de hacerlo porque sin necesidad de un reporte, ellos pueden ir evidenciando, digamos, la diferencia del cambio en las personas. Entonces, no ha sido necesario. Con quien del todo no trabajé de reportes, por cierto, hace muchos años, casualmente este año volví a otro nuevo proceso con otro grupo de gerentes en su compañía y lo estamos haciendo igual. A mí, de hecho, me gusta, no voy a decir la verdad, a mí no me gusta para nada los papeles, pero no es algo que yo dejo saber porque ciertamente lo que importa es lo que el cliente va a querer. Entonces, si el cliente tiene la necesidad, lo hace explícito, pues vamos a tener que convenir dentro del acuerdo como ya todos lo han indicado. Y por lo demás, yo diría que María Francia, ese fenómeno sí lo empezamos a vivir. Yo empecé a atender en 2008 como coach, hace 13 años, y antes era una cosa más fluida. Creo que ahora lo que ha pasado es que justamente ha venido incluyéndose personas que son más de generar informes, entonces ha venido pasando que hay que generar informes para mi desdicha, porque yo no soporto tener que generar más papeles. Creo que el cambio se nota en las personas y es un suficiente testimonio para. Ahora, que necesitamos en algunos momentos generar insumos para que hayan estos estudios y podamos demostrarlo en las organizaciones y al mundo de cuál es el efecto que se está haciendo, pues seguro que sí, pero creo que también lo han hecho a través de otro tipo de instrumentos como son las encuestas que todos hemos llenado y nuestros clientes han llenado. Entonces, a mí no me gusta, lo tengo que hacer cuando lo tengo que hacer y el resto ya todo lo han dicho. Así que gracias por el espacio, Pau. A vos por tu intervención. Alexandra, ¿querías contarnos algo? Y Rodolfo quería contarnos algo sobre los reportes.
Comencemos con Alexandra y va Rodolfo Cortés. Gracias, sí. Yo he tenido las dos experiencias y les cuento. Como organización, recursos humanos, he tenido la experiencia de un lado con un cliente muy específico que me llaman, necesitamos proceso para X persona y, ok, definimos indicadores y no me vuelven a preguntar absolutamente nada. Es más, ni siquiera se enteran si yo no voy y les informo por qué sesión vamos, ni cuándo terminamos. Es decir, tengo que ser yo. Llega un punto en que yo digo, bueno, no, pero ¿qué es esto? En que soy yo la que voy, les digo, vamos por tal sesión, con tal cliente. A mí eso me genera un sentimiento como de informalidad, ¿verdad? De que siento que igual es una empresa la que me está contratando y es como, Ale lo tiene y ya. Es decir, ¿sí me explico? Si yo puedo cerrar proceso y si yo no voy a decirles, ya cerré proceso con tal o tal persona suspendió por X razón o no hemos vuelto a retomar, ni se enteran, ni me preguntan, ni les interesa, ni no va a decir que no les importa, porque pues sí les importa, pero o sea, he llegado a ese punto como de sentir esa informalidad y más bien me genera como un sentimiento de que no está bien. Es decir, yo sé lo que yo estoy avanzando con mi cliente, con mi coachee, pero pues tengo una empresa que está pagando por el proceso a lo cual le facturo mes a mes, ¿verdad? Entonces, sí siento que les debo, o sea, se les debe como esa voy a decir rendición de cuentas, no sé si es el término correcto, pero por lo menos que se enteren de lo que está pasando, ¿no? Y si es en ese caso directamente con recursos humanos, que es el que, como decía, se me perdió, Yulisa, ¿verdad? Sí, Yulisa utiliza pues los procesos de coaching como parte de todo un programa de desarrollo para los líderes. Y del lado opuesto, creo que ese es uno de los moretes que dice Adri, que yo lo tengo por ahí. Me pasó totalmente lo opuesto. En este caso fue con un cliente específico, me busca recursos humanos para trabajar con la country manager que venía, ya había una predisposición hacia esta persona que venía de afuera a asumir una posición como country manager. Y de camino, recursos humanos empieza a pedirme información que nunca les di, pero a pedirme información porque lo que estaban buscando al final era que la persona no fuera exitosa, digamos, en su rol acá en Costa Rica. Entonces fue súper incómodo porque pues hice el informe que me pidieron, el informe no decía nada, es decir, lo hice porque me lo estaban pidiendo, lo revisé con mi cliente, con mi coachee, y les dije un poco por ahí, ¿no? Los logros, un poco lo que Edgar estaba compartiendo, ¿verdad? Los principales logros, los principales aprendizajes, pero detrás había una intención clarísima, porque en algún momento lo tuvieron que decir, de recursos humanos, de cuestionar a la persona, no el proceso en sí, sino al coachee, ¿verdad? Dentro de su rol acá en el país. Entonces, al final cerré el proceso, fui muy clara y dije, pues hasta que no haya, y ahí es un tema de, pues se cierra el proceso y les dije, o sea, en la medida en la que no haya una alineación entre recursos humanos y en este caso, la gerencia general, que era mi cliente, o sea, mi coachee, eso no va para ningún lado, ¿verdad? Es decir, no íbamos a lograr a ningún lado. Ella como coachee, o sea, mantenemos el contacto por fuera, es decir, dijo chao la organización y sigue conmigo ella solita por su lado, pero lo sacamos del contexto. Se estaban como ensuciando mucho, no el proceso, pero sí la relación, ¿no? Entonces, tengo los dos extremos, el que es esa entera confianza y pues ni se enteran, y el otro lado en que más bien tuve un recursos humanos cuestionando al coachee, ni siquiera era mi trabajo o el proceso de coaching. Entonces fue sumamente complicado e incómodo en realidad. Entonces, por ahí, aquí ya vienen
Por eso es que casi nunca me ven en estas reuniones, por esto. Por eso me cuesta muchísimo, pero bueno. Gracias, sí, puedes invitarla. Muchas gracias por tu participación y por contarnos sobre el tema ético que te tocó enfrentar. Rodolfo, ¿querés contarnos algo sobre los reportes? Claro, rápidamente para no repetir mucho lo que dijeron, yo creo que se resume en algo. A mí al principio me daba mucho miedo hacer reportes, me daba miedo plantear objetivos claros, medibles, ¿verdad? Que tuvieran un ROI específico, un Return on Investment, ¿verdad? Ya específico, que digamos, vamos a llevar a esta persona de un grado de comunicación 4 a un grado de comunicación 8, ese tipo de cosas. Me daba miedo porque sinceramente yo decía, los cambios que se ven en el coaching, por más cambios buenos e increíbles que tiene la gente, normalmente son muy difíciles de cuantificar, ¿verdad? Son muy difíciles de poner con puntos y comas cuánto verdaderamente ha avanzado una persona. Entonces, bueno, hace poquito tuve la oportunidad de trabajar con una empresa en Estados Unidos que se llama Partners in Human Resources International, y ellos tienen toda una forma de medir el return of investment del coaching, tienen toda una forma de medir las cosas, lo hacen a nivel interno de las compañías, etc. Me pareció muy interesante porque yo ya lo hacía a mi manera, pero esto me ayuda a tecnificar las cosas cualitativas. Entonces yo ahora puedo cuantificar las cosas cualitativas de una manera muy certera, que me ayuda a mí no solo a tener claridad con mi coachee, tener claridad con la empresa, sino verdaderamente a diferenciarme del mercado, porque tenemos que tener algo claro. Estamos peleando una batalla por el coaching, ¿verdad? Aquí en ICF yo creo que todos lo tenemos claro. Hay un montón de gente vendiendo coaching cuando no son coaches, ¿verdad? Que hicieron 3 días de un seminario en Miami y creen que son coaches. Entonces, muchas empresas se han tomado el tiempo de invertir en un proceso de coaching, que normalmente no son baratos, y si es con María Francia es aún más caro, ¿verdad? Y se toparon con la sorpresa de alguien que no sabía lo que estaba haciendo, que desvalorizó completamente el concepto del coach y que más bien causó un anticuerpo total en las empresas. Entonces, tenemos que aprender yo creo, sinceramente, a defender el coaching con números, porque existen y es simplemente tenemos que tener una metodología para cuantificarlo. Por lo menos esa es mi experiencia, es lo que me ha ayudado a mí, en medio de todo lo que estamos viendo como sociedad, a poder tener contratos, poder diferenciarme en este momento y poder decirle a la persona, su inversión va a tener una rentabilidad en el tiempo. O sea, esta persona que es su director general va a ser más productivo en esto, esto, esto y esto. Y yo creo que me ha ayudado mucho. Y siempre me recuerdo, y con esto termino, de mi mentora, mi directora de la maestría, cuando hice la maestría en España, que me decía que aprendamos a confiar en el proceso. El coaching es un proceso que tiene resultados y nosotros como coaches lo que tenemos que hacer no es confiar en el cliente, es confiar en el proceso. Y de ahí todo lo demás va a fluir. Por lo menos esa es mi experiencia y yo recomiendo sinceramente que empecemos a perderle el miedo a los números como coaches y los cuantifiquemos siempre que se pueda. Gracias, Rodolfo, por tus palabras. Desde Yulisa. Sí, solo quisiera complementar un poquito con el tema de los indicadores porque y sigue María Francia. Puede ayudar un poco acá. Creo que debemos diferenciar entre indicadores del proceso e indicadores de resultados, ¿verdad? Y creo que hay que manejar de los dos. Para mí el informe, presentar un informe de avances y hasta incluso un informe final, es más un indicador de proceso que de resultado. Para indicadores de resultados están herramientas que ustedes ya conocen, ¿verdad? La 360, el tipo de indicadores que está mencionando ahorita Rodolfo, que son indicadores de resultados que muchos de esos obviamente están basados en comportamientos y conductas observables, porque así es como se evidencia si hay o no hay una mejora de la competencia, y muchas veces involucra a terceros que están midiendo eso, ¿verdad? Como por ejemplo una evaluación 360, pero hay muchas otras adicionales a eso, ¿verdad? Pero yo creo que sí es importante que veamos los informes, digamos, de avances, de cómo va el proceso, cómo va, como un indicador de proceso justamente, ¿verdad? Y separemos eso de los indicadores de resultados que ya van a medir la parte competencial, ¿verdad? Cómo mejoró y qué se necesita. Y también quisiera agregar algo más de por qué es importante
que sí recursos humanos está involucrado, ¿verdad? Y fíjense que es un tema hasta de ayudar a la organización, no es solo un tema, y que ustedes lo dijeron muy bien, ¿verdad? De generar la confianza necesaria y demás, pero va un poco más allá de eso. Si de veras queremos ayudar a la organización como un todo y no necesariamente solo a ese cliente o a ese coachee. Les voy a dar un ejemplo de una situación que me pasó, y me pasó a mí siendo yo coach, ¿verdad? En una empresa. Resulta que me encargaron, ¿verdad?, trabajar con un cliente, pues, un proceso, se definieron cuáles eran las competencias que había que trabajar. Él tenía una evaluación 360 ya hecha, que me compartieron. Con él definimos cuáles eran los temas que se querían trabajar, con su jefe también, alineamos expectativas, lo alineamos con recursos humanos y todo el mundo estuvo de acuerdo. Estas son las competencias. Bueno, trabajamos. En el proceso, no voy a contarles todo el cuento porque es un poquito largo, lo voy a tratar de resumir, pero lo que les quiero contar es que uno de los grandes hallazgos del proceso es que había una situación relacional con el jefe del cliente, que era el patrocinador, ¿verdad?, sumamente complicada. Y habían puntos ciegos que tenía el patrocinador que no se estaba dando cuenta que él mismo estaba bloqueando el desarrollo del potencial de su reporte, digamos, en este caso. Para no hacerles larga la historia, yo tuve que hablar con recursos humanos de ese tema porque me pareció sumamente relevante. Eso de verdad no estaba ayudando en nada al cliente a que pudiera desarrollar su potencial, y precisamente pensando en el cliente. Y para ayudarle, pues yo tuve una conversación confidencial con recursos humanos. Obviamente le pedí al cliente su autorización antes de compartir cierta información que era necesario compartir. Él me la dio. Y para contarles que al final, el patrocinador también terminó en un proceso de coaching, y el final fue feliz porque se trabajó con ambos en diferentes momentos, ¿verdad?, con diferentes aspectos, pero eso ayudó muchísimo, y hoy por hoy, pues yo creo que ambos crecieron, la relación creció, gracias a Dios el resultado fue positivo. Pero vean qué importante fue eso, porque sí, ahí hubo que intervenir con recursos humanos para definir una estrategia en cómo hacerlo y cómo generar valor para la organización como tal, ayudando ya no solo al cliente, sino también ayudando al jefe o al líder de ese cliente. Y yo creo que al ayudar al líder de ese cliente también bendijimos a sus otros reportes, no solo al cliente que es con el que estábamos trabajando. Entonces, vean cómo uno como coach puede aportar todavía más valor, más allá del proceso que está llevando a cabo cuando sean situaciones de esta naturaleza, y se los comparto porque creo que ahí es donde se puede medir el impacto y los alcances del impacto que podemos llegar a tener. Muchas gracias, Yulisa. Seguía María Francia, pero veo que se cayó. Yo tengo un tema que desde hace rato quiero compartirles, y es que pues hemos hablado de los objetivos, de los indicadores, de las medidas de progreso, del indicador de proceso, indicador de resultado, alcances. Y hemos dejado un poquito por fuera los objetivos de proceso, que si no están bien marcados, pues no va a haber cómo saber si se cumplieron o no. Si el objetivo no está alcanzable ni bien establecido, pues no vamos a saber si se logró o no se logró, si quedó muy etéreo. No. ¿Ya volvió María Francia? No, me quedé yo. Ese era mi aporte. ¿Alguien más? Mónica. Gracias. Quería añadir a la situación de Yulisa. Yo personalmente tuve también un evento igualito en que el coachee tenía todo el deseo de hacer el cambio, de lograr el desarrollo, de aportar, de tomar sus acciones. Sin embargo, su líder anulaba todo esto que él quería. Como dices, punto ciego, queriendo o no queriendo, pero no estaba funcionando el sistema. Entonces, en mi caso, lo que yo siempre invito es a honrar la transparencia, y pedí una cita con recursos humanos, con el líder y con el coachee. Pero además pedí al coachee que gestionara esa reunión. Siempre para mí lo más importante es que el coachee es el dueño de su proceso, el dueño de sus actos, el dueño de su desarrollo. Entonces el coachee debe, lo invité a citar al líder y sobre todo a recursos humanos, quien nos había llamado para desarrollarlo a él, y quien ve un posible sucesor es el líder. Y todos sistémicamente entonces pusimos sobre la mesa el
el poder del líder de potenciar ese desarrollo o de frenarlo y lograr que entonces un sucesor no avance más allá. Con mucho respeto, sí, con mucho entendimiento, pero se vuelve como una reunión sistémica con un impacto sistémico, pero sí velando por la transparencia de que las conversaciones sean todos presentes y no nos convirtamos en mensajeros de. Entonces quería añadir a Yulisa, al evento de Yulisa, pues esa experiencia mía que a mí me parece que fue muy enriquecedora y también se dio un final feliz, como dice Yulisa. Un cambio sistémico importante. Ajá, gracias. Muchas gracias a ti. ¿Quién más nos falta? ¿Quién quiere participar? Estamos muy cerca de terminar, ya nos pasamos la hora, estamos felices conversando. Ya estamos casi a tiempo de cerrar. Tengo a Marco y a Edgar con las manos levantadas. Marco, una preguntita. Yo sé que tal vez esto puede ser que no se responda tan fácil, pero una pregunta. Me encantarían ejemplos de indicadores, porque, bueno, ahora Rodolfo, por ejemplo, mencionó, bueno, en el tema de X comunicación o lo que fuera, en una escala del 1 al 10, pero eso sigue siendo muy subjetivo. Y María Francia mencionaba el tema, por ejemplo, de confianza. Ya se nos fue. ¿Cómo medimos confianza? Es decir, o sea, ¿cómo convertimos eso en un verdadero indicador que se le pueda poner un número? Alguien que me pueda tal vez dar esas perspectivas. Okay. Solo dos temitas quería tocar y quizás podemos construir construir algo, porque sí, es lo que decía, la importancia de la exploratoria. Al final, los objetivos de receptividad, proactividad, queremos que sea más positivo, queremos que son difíciles, ¿verdad? Yo lo que hago es que le pregunto al jefe o a recursos humanos y le dejo a ellos que me digan cómo se van a dar cuenta que esta persona está haciendo, cómo saben que esta persona va a ser receptivo, qué acciones van a tomar, qué van a ver, qué van a sentir. Y ellos mismos te van a dar los indicadores. Al final eso se lo va a llevar al cliente. El cliente, el colaborador, te va a decir si está de acuerdo que esa es o no. Otra cosa que hago que me ha ayudado mucho a mí es invitarles a considerar, ya sea en recursos humanos, y también se lo dijo al director con quien esté hablando, a que se involucren y todo el entorno sepa que esa persona está en un proceso de coaching. No es un tabú, un coaching es un regalo. Aquí tenemos la cultura que hay veces que entramos al coaching porque hay una emergencia y no debería de ser así. Entonces, dos cosas que hago es que invito, ya sea en recursos humanos, a que sepa, el jefe sepa y que el equipo sepa que está trabajando un proceso de coaching. Eso es confidencial. No es que yo le voy a venir a contar a ninguno de esos lo que está pasando. Y los indicadores en algunos objetivos, como que sea esta persona más positiva o receptiva, bueno, preguntarle a quien va a medir cómo se va a dar cuenta que ha logrado ser receptivo. Porque eso en mí es como hacerle un mini proceso de clarificación al jefe. Que él también hay veces no sabe qué es lo que espera de la persona. Entonces a mí se me ha quedado, la verdad es que no sé. ¿Te gustaría explorar? Y entro y eso es todo. Gracias. Bueno, si quieres, Adriana está levantando la mano. ¿Alguien más? Y de 5 minutitos y cerramos. Sí, yo quería tal vez hacer una sugerencia y creo que ya tenemos tema para el próximo. Yo creo que Dale. Indicadores, el tema de los indicadores, yo creo que, ¿verdad? Podemos conversarlo más. Yo me declaro escéptica.
me cuesta pensar en indicadores. A mí también. Así como, ¿verdad? Machoteros, no sé si es la palabra, ¿verdad? Me gusta más un poco la idea de Edgar de escarbar, ¿verdad? Porque a veces escarbando se aclara, ¿verdad? Por ejemplo, estoy teniendo una experiencia de un proceso de coaching donde al principio todo el mundo me dijo, esta persona tiene que trabajar comunicación. Es pésimo comunicando, comunicación. Pero todos los que estaban alrededor tenían una idea diferente de qué era comunicación. Entonces hubo que hacer un proceso, ¿verdad? A ver, bueno, usted, ¿qué quiere ver? ¿Verdad? ¿Qué está viendo y qué quiere ver? Y después poner a todo el mundo de acuerdo, porque eran como varios jugadores, como dije antes. Entonces, yo creo que podemos hacer otra de estas de indicadores. Ese es mi... Si están de acuerdo, seguimos la próxima indicadores. Buenísimo. ¿Ya? ¿Cuál Bueno, sería un indicador de que vamos a hacer una de indicadores? Solo para preguntar qué están usando para entender como indicadores, porque yo entiendo lo que es indicador como KPI en las industrias, digamos, está bien, pero en el coaching, ¿qué es un indicador? Yo lo amarraría a los objetivos, pero no sé, la única forma, el indicador es cómo logra el logro contra el objetivo, pero... Es parte de la próxima discusión, sugiero yo, que nos alineemos. Sí, bueno. Vamos a dejar el suspenso. Para ponerle como salsita los tacos. Continuará, se llama. Continuará. Lo que habló Rodolfo, pero no sé si va a querer compartirlos con nosotros. Los voy a dejar con esto para ponerle un poquito de salsita a los tacos ahí. Miren, para las organizaciones, los indicadores son sumamente relevantes. Entonces, recuérdense que tenemos que hablar en el idioma en este caso del patrocinador, ¿verdad? Y del mismo cliente incluso, porque a veces hasta los mismos clientes quieren como que, bueno, pero dígame en concreto si estoy avanzando o no, ¿verdad? Quiero saber. Y no se trata de ponerle número a todos, pero sí de encontrar una manera en que podamos darle objetividad y quitarle un poco de subjetividad. No va a ser por completo, porque de hecho cuando hablamos de competencias, ¿cómo le quito yo subjetividad? ¿Cómo mido una competencia? Eso no es posible, no se puede. Pero sí puedo ponerle ciertos elementos que me ayuden a hacerlo más manejable y más entendible en el idioma del cliente, del patrocinador, ¿verdad? Entonces, pero sí les recuerdo esto, para una organización, aunque nosotros como coaches no nos sintamos cómodos haciéndolo, pero para las organizaciones el tema de indicadores sí es muy relevante. Claro. Bueno, pues dejamos esas palabras como cierre y la invitación para dentro de un mes sobre indicadores. Los que por favor se atrevan. ¿Querés que la otra semana? ¿Querés en 2 semanas? 2 semanas. ¿En 2 semanas? Bueno, en 2 semanas, para que no nos enfriemos. Nos vemos en 2 semanas y la invitación es atreverse a hacer un pequeño slide con indicadores que podamos compartir. Compartimos pantalla y compartamos indicadores. ¿Está bien? Sí. Ahí puede ser un slide con preguntas. Yo no sé si... Esa es la que yo estaba pensando, Adri. Yo quiero que me digan exacto eso, cómo vamos a hacer los indicadores. Quizás podemos juntar, se me ocurre, porque yo creo que sí, indicadores amarrados con los objetivos y diferenciar con los objetivos y cómo sacamos esos indicadores. No sé si me estoy... Porque yo lo veo que son 2 cosas, uno es general y el otro ya más específico. De cómo... Así es. Así es. Sumamente interesante. Sigamos. Bueno, gracias. Gracias a todos. Adiós. Nos vemos en 2 semanas. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Bendiciones. Chao. Gracias.